hoy vamos a hablar de otro ecorégimen, otra práctica, en concreto la práctica 5 de espacios de biodiversidad. ¿En qué consiste, cuál es el objetivo de este ecorégimen, de esta práctica? Pues el objetivo no es otro que mantener zonas donde tanto aves fundamentalmente como insectos puedan vivir durante todo su ciclo vital para resguardarse en esas zonas al lado de los terrenos de cultivos. Es decir, es la forma de cohabitar terrenos de cultivo que vamos a laborear, vamos a hacer nuestras prácticas habituales, pero a su lado, en sus márgenes, por ejemplo, podremos dejar determinadas zonas, en este caso un mínimo de un 7% de la superficie de terrenos de cultivo, para permitir esa convivencia de especies, fundamentalmente, ya digo, aves e insectos, fundamentalmente, por ejemplo, lepidópteros, pero también otro tipo de insectos. No cabe duda que son prácticas beneficiosas, prácticas que cada día se están instaurando más y que demuestran su beneficio en el control mismo de las plagas. Es decir, no se trata de almacenar insectos de plagas, sino que el mantenimiento de esos márgenes lo que hace es aumentar los depredadores de las plagas de nuestros cultivos. Por lo tanto, son digamos un tratamiento biológico en sí mismo. Tanto son muy beneficiosos para los cultivos y realmente para los productores supone muy poco, porque supone una superficie muy pequeña que debemos de mantener. ¿Cuánto tiempo se tienen que mantener estas superficies en estado? Se trata de mantener un 7% de la superficie del cultivo inalterable, es decir, sin ningún tipo de tratamiento ni siega ni aprovechamiento de ningún tipo, de 1 de enero a 31 de agosto, y luego, una vez que pase este plazo de 31 de agosto, sí hacer determinadas labores para mantener el buen estado medioambiental de esa superficie, bien mediante siega, bien mediante laboreo. ¿Qué tipo de superficies se pueden utilizar para este tipo de prácticas? Bueno, pues superficies de muy diferente tipo. La propia superficie de un cultivo, es decir, nosotros instauramos un cultivo y establecemos unos márgenes que no vamos a segar ni a aprovechar a diente, por ejemplo, que vamos a mantener intactos durante ese periodo. Esa es una forma. Otra forma es determinados terrenos, como pueden ser márgenes de ríos, muy comunes en esta zona, pues esos márgenes, dejarlos esos 5 metros que ya se establecen que tienen que mantenerse en unas determinadas condiciones, que no puede haber laboreo, pues aprovechar estos márgenes para incluirlos en estos ecoregímenes, ¿no? Otras zonas son los propios árboles que en muchas ocasiones tenemos en las fincas, también se pueden considerar especies para cumplir este 7% de espacios de biodiversidad, ¿no? Porque no cabe duda que un árbol en medio de un terreno de cultivo es un lugar donde tanto aves como insectos pues pueden mantener tranquilamente su ciclo vital. Por lo tanto, ¿qué es importante? Es importante tener claro en qué consiste el ecorégimen, es decir, mantenimiento inalterable de 1 de enero a 31 de agosto, no se puede abonar, no se puede aplicar tratamientos fitosanitarios en estos cultivos y, por lo tanto, eso es lo importante, saber lo que tenemos, porque si utilizamos determinados terrenos que luego tenemos, por lo que sea, que laborear, pues no se puede incluir en esta práctica. No debemos de olvidar también que la propia PAC, no solo a través de este ecorégimen, de esta práctica, sino que a través de la propia condicionalidad ya nos obliga, porque no olvidemos que los ecoregímenes son voluntarios. Si quieres cobrar una determinada cantidad que se establece en la propia PAC, si quieres pues lo estableces, pero la PAC, para cobrar ya la ayuda básica a la renta, pues establece unas condiciones que tienes que cumplir de forma obligatoria, y ya en esas condiciones se establece un 4% de superficie que todo aquel perceptor de PAC tiene que cumplir, de mantener ese terreno
en estas condiciones, es decir, de islas o de espacios de biodiversidad. Por lo tanto, ese 4% se sumaría bajaría al 3% en caso de que nos acogiéramos a este ecorégimen o la práctica 5, pero se sumarían las dos superficies, por lo tanto, los dos porcentajes, por lo tanto, sería mantener más superficie en esas condiciones y en ese periodo, pero como decimos, es beneficioso no solo para el propio productor, sino para el medio ambiente en general y tanto para aves como insectos e incluso para determinadas especies vegetales que pueden así completar también su ciclo y autosembrarse, es decir, cumplir todo el ciclo, producir la semilla y autosembrarse en el propio terreno. Por lo tanto, creo que son prácticas importantes, beneficiosas y que todos debemos considerar. Ya digo, por un lado las obligatorias, esas sí o sí, y por otro lado aquellos que tengan la posibilidad o que quieran cobrar un plus a mayores, pues incluir en esta práctica esas superficies, esos espacios de biodiversidad que son beneficiosos medioambientalmente y también incluso para visualmente, ¿no? Porque mantienen el paisaje que tenemos, ayudan a mantener el paisaje en buenas condiciones, no permitiendo un laboreo totalmente de toda la superficie, sino que esas franjas, esas zonas, esos espacios mantienen esas mejoras visuales, ese predominio de determinadas especies que desgraciadamente en algunas zonas se está perdiendo por el monocultivo y por el cultivo intensivo de determinadas especies. Esto es ir en otra dirección totalmente distinta, pero mucho más beneficiosa para el medio ambiente. Comentabas antes que en los terrenos que se aplique esta práctica no se va a poder abonar ningún tipo de abono o abonos orgánicos sí se podrían usar. En principio ningún tipo de abono, salvo que exista una especificidad y una autorización por parte de la comunidad autónoma encargada de la gestión de esa PAC, porque se puede dar el caso de una plaga o de cualquier tipo de circunstancia excepcional que pueda permitir ese tratamiento fitosanitario o de abonado, pero como regla general no se podría realizar. No olvidemos, estamos hablando en esta práctica fundamentalmente en muchos casos de márgenes de ríos, por lo tanto ahí ya la propia condicionalidad también limita la aplicación en ese margen de 5 metros, por lo tanto estamos hablando de zonas ya de por sí muy sensibles donde normalmente se van a aplicar estos ecoregímenes, ¿no? Por lo tanto, zonas digamos un poco sensibles, pero que como digo, para estas mejoras medioambientales son perfectas, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en zonas como esta, donde hay tanta variedad de zonas, de cultivos, y por lo tanto que permiten aplicar fácilmente, designar fácilmente esas zonas, esos espacios de biodiversidad. Y esa limitación en el uso de abonos y de fitosanitarios que decías antes también, la pregunta que hacía la compañera, ¿se aplicaría solamente a ese 7% o a la totalidad de la parcela? No, únicamente a ese 7%. Es cierto que una vez que tú aplicas ese ecorégimen, te beneficias en la totalidad de la superficie, no solo en ese 7% a nivel de ayuda, pero las restricciones son solo para ese porcentaje que aplicas al ecorégimen en sí, a ese 7%, más evidentemente el 4 o el 3% que tienes que aplicar de forma obligatoria mediante la condicionalidad reforzada de la PAC. No, en este ecorégimen la superficie que se compromete es mínimo del 7%, no se pueden aplicar ni tratamientos fitosanitarios ni abonados, por lo tanto ninguna práctica de este tipo se permite en este tipo de terreno. No, hay un periodo, el periodo de 1 de enero a 31 de agosto, donde la superficie no se puede ni laborear, ni recolectar, ni aprovechar de ninguna manera, es decir, la superficie tiene que quedar totalmente inalterable precisamente para eso, para permitir
el desarrollo tanto de determinadas especies vegetales como de aves y fundamentalmente de insectos, lepidópteros, para que cumplan todo su ciclo vital durante este periodo. Y también para el aprovechamiento, por ejemplo, de especies melíferas, que permite el crecimiento correcto de las plantas, el desarrollo de la flor y el aprovechamiento por esas especies melíferas. Por lo tanto, no se permite durante ese periodo. Una vez que termine ese periodo, no solo se permite, sino que se deben realizar determinadas prácticas para mantener el terreno que se dedica a esta práctica en buenas condiciones agrarias y medioambientales.